me llamo Soraya. Hoy tengo 28 años, pero mi vida parece haber sido contada en siglos de dolor. Nací en un pequeño pueblo en las montañas del norte de Afganistán, donde las casas son de barro y las reglas son más duras que la piedra. Desde niña aprendí que mi voz no tenía valor, que mis pasos debían ser contados, y que el honor de los hombres pesaba más que la vida de una mujer. Crecí tejiendo alfombras junto a mi madre, hasta que la muerte me la arrancó cuando yo tenía apenas 7 años. Ese día, la casa se volvió más fría, y el silencio más pesado. Mi padre, un hombre severo y respetado en la aldea, me dijo que a partir de entonces yo debía convertirme en sus manos y sus pies. Mientras otras niñas corrían por las lomas, yo pasaba horas inclinada sobre los telares, con los dedos sangrando, escuchando versículos repetidos como cadenas. Obedecer es tu destino, me decía, golpeando el suelo con su bastón para que yo no olvidara. Poco a poco, entendí que mi vida no me pertenecía. Cada mirada, cada gesto, cada palabra tenía que pasar por su permiso. Los hombres del pueblo lo veían como un sabio, un guardián de la tradición. Yo lo veía como el dueño de mi respiración. A los 13 años, ya no era una niña. Fui entregada como sirvienta dentro de nuestra misma casa, no para extraños, sino para el mismo hombre que debía protegerme. Mi cuerpo dejó de ser mío, mis lágrimas se convirtieron en pecado, y mis preguntas eran consideradas blasfemias. No hubo boda, no hubo testigos, solo órdenes disfrazadas de religión. Los años pasaron y mi juventud se fue como agua entre las manos. Tejí alfombras que nunca pisé, cociné comidas que nunca probé primero, cargué con secretos que me quemaban por dentro. La aldea me veía como una hija obediente, en verdad, era una prisionera invisible. Pensé que moriría así, en esas montañas ásperas, enterrada en silencio. Pero un día, en medio de una epidemia que trajo enfermedad y miedo al pueblo, apareció una mujer extranjera. Era médica, y traía consigo no solo medicinas, sino una mirada diferente, una mirada que me atravesó el alma. Yo no lo sabía en ese momento, pero ese encuentro sería la grieta por donde entraría la luz que cambiaría todo mi destino. Nací en una casa de adobe con techo bajo, pegada a una ladera donde el viento silbaba como si rezara por nosotros. Mi madre olía a lana recién lavada y a pan tibio. Cuando me enseñó a enhebrar la aguja por primera vez, me dijo en voz bajita, hija, cada nudo es una decisión. Yo no entendí entonces la profundidad de esa frase. Tenía 7 años cuando ella partió, y la habitación se quedó con su taza de té a medio enfriar y su chal doblado sobre una silla. Nada volvió a sentirse igual. El funeral fue breve, con recitaciones y mujeres murmurando consuelo. La noche siguiente, la oscuridad pesó sobre el techo y el miedo se sentó en mi cama como si fuera una persona. Desde ese día, el hombre de la casa, mi progenitor, se volvió más rígido, más meticuloso, más exacto. Ahora me obedecerá sin faltar ni una vez, dijo golpeando el suelo con el bastón. Yo asentí con la cabeza, mordiendo los labios para que no se escapara el llanto. Me levantaba antes del alba para encender el fogón. El humo se pegaba a mis trenzas y a la ropa, y el olor a ceniza se volvió parte de mi piel. Mientras cosía a mi hijo y preparaba té, él repasaba reglas, cómo caminar, cómo mirar al suelo, cómo cubrirme. Lo femenino es jardín cerrado, repetía, y el jardín se cuida con muros. Esos muros no eran de barro, eran de órdenes. Aprendí a tejer sentada sobre una estera que raspaba las rodillas. La urdimbre tensada, el tintineo de los aretes de cobre de mi madre, que me quedé como herencia, y el compás de mis dedos se convirtieron en una canción sin letra. Los colores de la lana eran mi único mapa, carmín para la flor, ocre para la tierra, azul para el cauce que yo apenas había visto de lejos. Para vender tapices, venía un comerciante 2 veces al mes. Yo agachaba la cabeza y solo escuchaba el sonido de las monedas. Cada hilo bien puesto, una bendición, cada error, una falta, decía él, revisando los bordes con mirada de juez. Cuando dejé de ser niña, la casa cambió de ritmo. Las visitas de parientes se hicieron más frecuentes, y sus ojos me medían la talla como si yo fuera un objeto en un puesto de mercado. No hables más que lo necesario, me advertían las tías. Una joven decente es sombra. Practiqué ser sombra, pasos suaves, respiración contenida, palabras contadas. La risa, si aparecía, la guardaba para cuando estaba sola en el cuarto donde dormía. El invierno era un maestro severo.
La escarcha mordía los dedos y la lana húmeda me dejaba grietas. A veces quería pedir ungüento, pero no me atrevía. En las noches de nieve, él me hacía repetir versos hasta que la garganta ardía. La mujer virtuosa se somete, la desobediente trae desgracia. Yo memorizaba como quien junta piedras para construir una pared más alta. Si una respuesta salía tarde, el aire se llenaba de tensión y el bastón tocaba la mesa con fuerza. No siempre había golpes, pero el temor era suficiente para que mi cuerpo se encogiera por costumbre. A los 13, mis manos ya sabían leer el telar sin mirar. También aprendí a descifrar silencios, el del vecino que pasaba sin saludar, el de mi prima, que dejaba pan a escondidas, el mío, que era un desierto adentro del pecho. Una tarde, después de vender un tapete grande, él trajo una tela nueva para cubrirme por completo y dijo, «Desde hoy, ni el patio te pertenece». No protesté. Me limité a doblar la tela y colocarla con cuidado, como quien acepta un destino. Los domingos, los hombres se juntaban en la plaza para discutir asuntos del valle. Sus voces llegaban hasta la cocina, fragmentos de frases sobre honor, fronteras, ganado. Yo amasaba pan y olía el humo de otras casas, imaginando que, en algún sitio, alguien reía a carcajadas sin pedir permiso. De noche, me refugiaba en recuerdos de mi madre, su canto bajito, sus manos tibias, la manera en que me guiaba el hilo por el primer dibujo. Elegir nudos, hija, me repetía desde alguna parte del pasado. Pero en mi presente, las decisiones no me pertenecían. Una vez, una vecina trajo un cuaderno viejo, de hojas amarillas, y me susurró que podía enseñarme a escribir mi nombre. Yo acerqué el lápiz con ilusión, pero él apareció en la puerta. La mujer se fue rápido y yo, con el corazón temblando, escondí el lápiz en la manga. Aquella noche, el bastón dio 3 golpes secos. Lo innecesario distrae, declaró. Las letras son para quienes deben hablar. Entendí que el silencio era una asignatura obligatoria. El trabajo de tejedora me ofrecía pequeños escapes. En los dibujos escondía historias, una figura diminuta con trenzas, una flor con pétalos abiertos, una franja azul que parecía camino. Nadie lo notaba. Para los compradores, era un patrón tradicional, para mí, era un susurro. Algunas mañanas, la luz entraba sesgada por la ventana y hacía brillar el polvo en el aire. Cerraba los ojos y pretendía que ese resplandor era una promesa. Por instantes lo creía, luego, la voz de él devolvía la rutina. El mercado de la comarca quedaba a 2 horas a pie. A veces me llevaban solo para cargar los rollos, con la mirada clavada en el suelo. Fue en una de esas salidas cuando vi algo que me cambió un poco por dentro. Una anciana vendiendo hierbas tarareaba una melodía diferente, una que no conocía. Me acerqué lo suficiente para escuchar la letra, hablaba de un amor que no quiebra a los pequeños. Esa frase se quedó conmigo, como una hebra suelta que no podía cortar. En nuestra vivienda, la cocina era territorio de rumores apagados. Las mujeres que llegaban para ayudar en fiestas traían noticias de otras comunidades, compromisos arreglados, niñas que se habían ido a capitales lejanas, enfermedades que arrasaban un caserío. De pronto, cada noticia parecía una puerta cerrada. Yo tocaba esas puertas solo con la imaginación, y del otro lado escuchaba la risa de mi madre, diciéndome que aún había colores que no había usado en mis tejidos. Durante una temporada de sequía, el pozo redujo su caudal y nos turnábamos para cargar cántaros desde un manantial más alto. Ahí, escondida entre rocas, me permitía un minuto para mirar el horizonte, picos nevados al fondo y aves que dibujaban curvas. Pensaba en que se sentiría caminar sin prisa, sin reloj de órdenes, solo siguiendo la sombra de las aves. Me duraba poco la fantasía, la voz de un pariente me devolvía al sendero con una instrucción. No todo era dureza. Hubo tardes en que una prima me regaló la mitad de su granada y contamos semillas como si fueran estrellas. Hubo noches en que el cielo estaba tan claro que me sentía acompañada por algo más grande que nosotros. En uno de esos cielos limpios, pedí en silencio no volverme piedra por dentro. No sabía a quién hablaba, pero deseé que alguien escuchara. El oficio del telar tiene su propio lenguaje. Si la trama queda floja, el dibujo se deforma, si la tensas de más, se quiebra. Yo hallé consuelo en esa regla, la vida, pensé, también exige la medida justa. Pero en la casa no existía medida, existía mandato. Cuando comencé a transformarme físicamente, las restricciones aumentaron.
La mirada de los extraños es un cuchillo, repetían. Me prohibieron acercarme al borde del patio, y las ventanas quedaron cubiertas con telas gruesas. El mundo se volvió rumor. Un día, una mujer mayor, amiga de mi madre, me llevó aparte. Sus ojos tenían el brillo de quienes han guardado muchos secretos. Tu mamá deseaba que aprendieras a leer los pájaros y las nubes, dijo como si hablara de un libro. No dudes de que tu vida vale. Sus palabras fueron un sorbo de agua en garganta reseca. La abracé en silencio. Duró poco. A la semana siguiente, la mujer se mudó con su familia a otra región. Se llevó su consejo, pero me dejó una certeza: alguien más me veía con buenos ojos. Crecí midiendo mis pasos con la prudencia de quien camina sobre hielo. En las reuniones familiares, yo servía té, repartía pan y escuchaba. Aprendí a distinguir tonos. La aprobación se oía como un murmullo cálido, el juicio, como metal que choca. Mi refugio fue la memoria. Guardaba escenas minúsculas, una niña riendo, el olor de la lluvia, el tacto del hilo fino, como si fueran semillas que algún día podría sembrar. Había noches en que el miedo me quitaba el sueño. Me llevaba a la cocina, encendía una lámpara y me quedaba mirando la llama. En ese punto de luz encontré una conversación secreta. No te apagues, me decía en voz muy baja, casi sin mover los labios. Me prometía a mí misma sobrevivir a la jornada siguiente, y luego a la otra, y a la otra, como quien avanza en una escalera con peldaños invisibles. A veces escuchaba historias de un mundo más amplio. Un primo que trabajó en una ciudad dijo que allá había mujeres que estudiaban. Yo hice preguntas torpes, y él me miró con compasión. Eso no es para aquí. Quise guardar silencio, pero la curiosidad era una brasa que no se extinguía. Empecé a observar detalles, como la nube se rompe sobre el cerro, como el perro de la vecina siempre encuentra camino entre piedras, como la semilla de albaricoque insiste en romper la cáscara. Todo en la naturaleza me hablaba de avance, de paso, de salida. Mi vida, en cambio, se había convertido en un círculo. Una mañana, mientras lavaba lana en agua fría, imaginé que cada fibra era una línea de destino. Algunas se enredaban, otras corrían fluidas. Tomé un mechón y lo extendí al sol. Pensé, si existiera una fuerza que peinara todo esto, ¿cómo se vería mi trazo? No tenía respuesta, pero esa pregunta fue quedándose conmigo. Cuando la repetía en secreto, sentía que respiraba un poco mejor. Pasaron así los años, con estaciones que se repetían y mercados que venían y se iban. Yo contaba el tiempo por los tapices entregados, por las veces que el cuenco de harina se vaciaba y se llenaba otra vez, por los días en que las aves migraban y regresaban. El resto se parecía siempre. Aún así, dentro de mí algo pequeño resistía, una chispa que ni el cansancio ni el miedo lograban apagar del todo. Fue en ese estado, entre resignación y deseo mudo, que el valle enfermó. Primero escuchamos que en una aldea vecina faltaba aire, luego que la tos se llevaba a los más débiles. Llegaron caravanas con remedios y, detrás de ellas, personas con rostros extranjeros. Yo los miré desde detrás de la tela que cubría la ventana, con mezcla de espanto y curiosidad. El aire traía un olor agrio de medicinas y un murmullo distinto, como si el viento trajera otra manera de nombrar las cosas. No sabía que ese cambio en el valle abriría también una rendija en mi historia. En aquel momento, yo solo veía bandejas con frascos, mantas apiladas, y a una mujer joven con ojos que no bajaban al suelo. Pensé que era imprudente. Pensé que no pertenecía. Pero su mirada se cruzó con la mía un instante, y en ese instante sentí que alguien había leído el secreto que yo guardaba en el pecho desde niña, el anhelo de que mi vida tuviera un diseño propio. Las montañas donde crecí no solo eran de piedra, también eran murallas invisibles que definían lo que una mujer podía o no podía ser. Desde niña me enseñaron que mi papel estaba escrito mucho antes de que yo naciera, que mi destino no era escoger, sino obedecer. Y aunque mi corazón a veces gritaba con fuerza, esas voces quedaban atrapadas dentro de mí como eco en un valle cerrado. En las tardes, mientras el sol pintaba de oro las laderas, escuchaba a los hombres discutir en la plaza sobre honor, comercio y alianzas tribales. Sus voces eran firmes, llenas de autoridad. Las mujeres, en cambio, pasaban como sombras, cargando cántaros o cestos, sin que nadie les preguntara opinión. Yo miraba en silencio, repitiéndome que así debía ser.
La mujer es raíz oculta, decía mi padre, si sale a la superficie, se seca. Esa frase se convirtió en cadena. Por dentro, algo en mí se rebelaba. No entendía por qué mis preguntas eran pecado. ¿Por qué la risa debía ocultarse? ¿Por qué mis manos, capaces de crear tapices con figuras complejas, no podían también escribir palabras en un cuaderno? Cada vez que pensaba en eso, el miedo me detenía. No era solo miedo a los gritos o a los golpes, era miedo a fallar a Dios mismo. Mi padre repetía que su voz era eco del Altísimo. Si yo lo desobedecía, desobedecía al Creador. Ese vínculo entre autoridad humana y divina fue la prisión más dura. Mi mente no podía separar la figura de un padre severo de la idea de un Dios justo. Cuando rezaba, lo hacía con labios secos, temiendo que mis plegarias fueran juzgadas como insuficientes. El cielo, que para otros era consuelo, para mí era un tribunal. La tradición dictaba cada detalle de nuestra vida. El velo no era solo tela, era frontera. Cubrirme desde la cabeza hasta los pies significaba desaparecer ante el mundo, convertirme en un ser sin rostro. Cuando era pequeña, soñaba con los colores vivos que usaba en mis tejidos. Pero al mirarme en el espejo de metal opaco, solo veía un contorno apagado, un borrón. A veces me preguntaba si Dios mismo me veía o si mi identidad quedaba borrada bajo esas reglas. Los ancianos del pueblo reforzaban esa visión. En las reuniones religiosas, repetían historias de mujeres castigadas por atreverse a hablar. Esos relatos eran contados como advertencia. Yo los escuchaba con la espalda rígida, sintiendo que cada palabra era una piedra más sobre mis hombros. La tradición no solo controlaba mis acciones, también colonizaba mis pensamientos. Soñar era peligroso. Imaginar otra vida era casi una blasfemia. Aún así, había grietas. Cuando la epidemia comenzó a extenderse por los pueblos cercanos, llegaron rumores de que vendrían médicos extranjeros. Los hombres murmuraban con recelo, no necesitamos a los infieles. Pero yo, en silencio, me sorprendí deseando verlos. No por curiosidad simple, sino porque algo en mí ansiaba otra voz, otra forma de entender la vida. Ese deseo me causaba culpa. Pasaba noches en vela preguntándome si era tentada por fuerzas oscuras. ¿Cómo podía yo, hija de un linaje respetado, ansiar lo prohibido? Había aprendido que incluso los pensamientos podían ser pecados, y mis pensamientos eran cada vez más atrevidos. En el telar, mis dedos tejían flores que nunca había visto, aves que volaban más allá de las montañas. Era mi rebeldía secreta, mi forma de respirar en un ambiente sin aire. Las vecinas también vivían bajo esas normas, pero pocas las cuestionaban. Algunas se refugiaban en el chisme, otras en el trabajo interminable. Una mujer mayor me dijo una vez, la resignación es sabiduría. Yo asentí en público, pero en mi interior me ardía la idea de que resignarse era igual a morir en vida. ¿De qué servía vivir muchos años si cada día era una copia del anterior? El conflicto crecía en silencio. Por un lado, mi formación me decía que debía aceptar mi papel sin protestar. Por otro, mi alma me pedía gritar. ¿Pero a quién? No había oído seguro, no había rincón sin vigilancia. Incluso mi sombra parecía informar de mis pasos. Cuando la tos de los enfermos comenzó a escucharse en la aldea, un murmullo de miedo recorrió las casas. Esa enfermedad era vista por muchos como castigo divino. Yo, en secreto, me preguntaba si acaso era una oportunidad. La llegada de forasteros podría traer algo más que medicinas. Tal vez respuestas. Tal vez una grieta en ese muro que me aprisionaba. Pero esa esperanza me aterraba tanto como me atraía. Si me descubrieran mostrando interés por ellos, me acusarían de traición. Y la traición, en un lugar donde la tradición es más fuerte que la sangre, se paga con la vida. Esa contradicción me partía por dentro, desear lo que podía destruirme. Pasaba horas en la cocina, moliendo granos con las manos entumidas, mientras mi mente peleaba consigo misma. Sé obediente, decía una voz en mí, la aprendida desde niña. Pero busca otra vida, susurraba otra, más tenue pero persistente. Ese susurro era mi mayor secreto, y también mi mayor temor. Así vivía, atrapada entre el deber impuesto y la sed de libertad. Un pie en la tradición, otro en el vacío de lo desconocido. No sabía todavía que esa lucha interna era preparación para lo que estaba por venir.
El invierno en las montañas siempre había sido duro, pero aquel año fue distinto. El aire parecía más pesado, los pulmones se llenaban de tos, y en cada casa había alguien que caía enfermo. Al principio, lo atribuyeron al frío, pero pronto la fiebre comenzó a arrebatar vidas. Los ancianos decían que era castigo por la desobediencia de los jóvenes, los hombres murmuraban que quizá los extranjeros habían traído veneno, y las mujeres rezábamos más fuerte, temiendo que la siguiente víctima estuviera bajo nuestro techo. Una mañana, mientras yo lavaba lana en agua helada, escuché un murmullo extraño en la aldea. Miré hacia la entrada y vi un grupo de personas con ropas diferentes, cargando cajas y frascos. Entre ellos, una mujer destacaba. Su andar era firme, sus ojos claros, y su rostro no estaba cubierto como el nuestro. Los niños la observaban con curiosidad, los hombres con recelo. Mi padre frunció el ceño al verla, infieles, murmuró, y me ordenó apartar la vista. Pero mis ojos, como traidores, volvieron a buscarla. Supe después que era médica, enviada junto a otros para atender la epidemia. Venían con remedios, agujas y palabras que sonaban extrañas. Los ancianos debatieron si permitirles ayudar. La necesidad venció al orgullo, los enfermos llenaban las camas y las oraciones no bastaban. Así fue como esa mujer cruzó el umbral de nuestra aldea. El primer contacto lo tuve por casualidad. Mi prima había caído con fiebre, y yo fui enviada a llevarle caldo. La choza estaba llena de olor a hierbas y sudor. Allí estaba ella, inclinada sobre mi prima, limpiando su frente con movimientos suaves. No parecía una enemiga, ni una extranjera peligrosa, parecía alguien que cargaba con compasión. Me quedé paralizada, observando. En un momento, sus ojos se encontraron con los míos. No los bajó, como hacen las mujeres de aquí. Los sostuvo, y en ese instante sentí que me veía como persona, no como sombra. Aquella mirada me persiguió todo el día. Había en ella algo diferente, ni juicio ni desprecio, sino reconocimiento. Esa noche, mientras molía trigo, repetí en silencio esa escena una y otra vez. Mi corazón, acostumbrado a la obediencia, latía como si hubiera cometido un delito. Pasaron días y la epidemia empeoró. La médica y su equipo iban de casa en casa. Yo los observaba desde lejos, siempre con el temor de que alguien notara mi interés. Un mediodía, cuando llevaba agua al manantial, la encontré sentada sobre una piedra, descansando. Sus manos estaban manchadas de polvo, su frente perlada de sudor. Dudé en acercarme, pero ella levantó la mirada y sonrió. Nadie me había sonreído así en años. Fue una sonrisa que decía, «Te veo». No pude responder. Bajé la vista y seguí caminando, pero dentro de mí algo se rompió y algo nuevo comenzó a nacer. Esa sonrisa era un espejo que me mostraba la posibilidad de otro trato, de otro mundo. Un par de jornadas después, el destino me llevó otra vez hacia ella. Mi hermano menor comenzó a mostrar síntomas, y aunque mi padre no quería admitirlo, la fiebre le consumía. Fue mi voz la que se atrevió a decir, «Necesita ayuda». Mi padre me lanzó una mirada dura, pero al ver a su hijo delirando, cedió con un gesto de rabia. Llamaron a los médicos, y la mujer entró en nuestra casa. Nunca olvidaré ese momento. El olor de la lámpara de aceite llenaba la habitación. Ella se acercó a mi hermano, revisó su pulso, y sacó de su bolsa un frasco con líquido claro. «Agua bendita de infieles», murmuró mi padre con desprecio, pero no la detuvo. Yo lo observaba de cerca, y vi algo que nunca había visto en un sanador local, ternura. No era solo medicina lo que daba, era humanidad. Cuando terminó, sus ojos volvieron a buscarme. Esta vez no aparté la mirada. Fue apenas un instante, pero en ese instante sentí que un muro dentro de mí se agrietaba. Esa noche, mi hermano descansó mejor. Mi padre murmuró que quizá había escuchado, pero yo sabía que había algo más. Me quedé despierta pensando en ella, en sus manos firmes, en sus ojos serenos. Me pregunté quién era, de dónde venía, y sobre todo, qué fuerza la movía para tratar a desconocidos con tanto amor. A partir de ese día, busqué pretextos para acercarme cuando estaba en la aldea. Si necesitaban cargar agua, yo me ofrecía. Si pedían telas para cubrir enfermos, corría a llevarlas. Cada vez que me acercaba, sentía el corazón golpearme el pecho, temiendo que alguien notara mi interés.
pero no podía evitarlo. Había en ella una claridad que me atraía como la luz atrae a quien ha vivido demasiado en la penumbra. No hablábamos mucho. Su lengua era distinta, aunque conocía algunas palabras en nuestro idioma. Pero no hacían falta frases largas, su mirada y sus gestos decían más que 1000 discursos. Una tarde, mientras me pasaba vendas limpias, me susurró en un árabe torpe, Dios te ve. Esas 3 palabras se clavaron en mí como fuego. Nunca nadie me había dicho eso. Había escuchado 1000 veces que Dios me juzgaba, que Dios me castigaba, que Dios me vigilaba como verdugo. Pero que Dios me veía, eso era distinto. Esa frase se convirtió en mi secreto más precioso. La repetía mientras tejía, mientras caminaba al manantial, mientras intentaba dormir. Dios me ve, ¿podría ser cierto? ¿Podría ser que, entre todas las mujeres invisibles de mi aldea, yo fuera mirada por el Creador con interés? Ese fue el inicio de un temblor interior que no se detendría. La llegada de esa mujer, en medio de la peste, no fue solo un auxilio médico, fue el catalizador que me mostró que tal vez había otra manera de vivir, otra manera de creer. Yo todavía no lo sabía, pero ese encuentro marcaría el principio de mi huida del silencio hacia la esperanza. Los días siguientes se convirtieron en un campo de tensiones invisibles. La epidemia seguía cobrando vidas, y la presencia de los extranjeros en la aldea se volvió tan común como el sonido de la tos en las casas. Pero mientras algunos agradecían su ayuda, otros empezaban a murmurar que sus medicinas eran una trampa, que venían a corrompernos. Las miradas de desconfianza crecían como espinas en cada esquina. Yo vivía dividida entre el miedo y la esperanza. Cada vez que la veía trabajar con los enfermos, mi corazón se encendía con una chispa que no sabía explicar. Pero cada vez que mi padre o los ancianos hablaban mal de ella, sentía que esa chispa estaba a punto de ser aplastada. La tensión alcanzó su punto más alto cuando comenzaron a circular rumores de que algunos jóvenes habían aceptado leer libros que los forasteros traían consigo. Un anciano los acusó de traición, y pronto se habló de castigos ejemplares. Esa palabra, traición, se volvió cuchillo en el aire. Sabía que si alguien sospechaba de mí, aunque fuera por una mirada más larga de lo permitido, mi destino sería el mismo. Una tarde, mientras tejía en el patio, escuché la voz de mi padre discutiendo con otros hombres. Estos infieles no vienen solo con medicinas, decía él con dureza. Vienen a plantar dudas. Y la duda es peor que la fiebre. Cada sílaba caía como piedra sobre mi espalda. Mi temor era que él notara el cambio en mis ojos, ese brillo que no podía ocultar cada vez que pensaba en la doctora. El conflicto se volvió personal cuando mi hermano menor comenzó a mejorar gracias al tratamiento recibido. En secreto, yo agradecía. Pero en público, debía repetir las frases de mi padre, Aya es quien lo sanó. Vivía representando un papel, ocultando la verdad de mis sentimientos como quien guarda un fuego bajo cenizas para que no se note el humo. Una noche, mientras lavaba utensilios en el río, la doctora se acercó sin que yo lo esperara. Traía en la mano un cuaderno pequeño, con letras extrañas en la portada. Me lo tendió con suavidad, como quien ofrece agua en el desierto. Para ti, dijo en árabe torpe, palabras de vida. Sentí que el aire se detenía. Tomar ese objeto era aceptar un riesgo enorme. Si alguien me veía, la acusación de traición sería inmediata. Mi mano temblaba, pero la extendí. El cuaderno cabía en la palma como un secreto. Lo escondí bajo mi velo y asentí en silencio. Ella me sonrió otra vez, y esa sonrisa fue más poderosa que cualquier sermón que hubiera escuchado en la mezquita. Desde ese momento, viví bajo vigilancia doble, la de los ojos de mi padre y los ancianos, y la de mi propia conciencia. Cada vez que abría el cuaderno a escondidas, el corazón me golpeaba con fuerza, temiendo ser descubierta. Sus páginas hablaban de amor, de libertad, de un Dios que se acercaba a los débiles. Eran palabras tan diferentes a las que había escuchado toda mi vida, que parecían luz entrando por una grieta. Pero esa luz me ponía en peligro. Una tarde, mientras regresaba del manantial, escuché a 2 mujeres hablar entre susurros. Dicen que algunos esconden escritos de los infieles. Si los encuentran, los quemarán junto con la persona. Sentí que la sangre se me helaba. Apreté el cántaro contra el pecho, consciente de que yo era exactamente eso, alguien que ocultaba palabras prohibidas. La persecución no tardó en tocarme más cerca.
Un joven del pueblo fue sorprendido hablando con uno de los médicos. Lo llevaron ante los ancianos, y después de un juicio breve, lo azotaron en la plaza. Los gritos atravesaron la aldea como cuchillos. Yo estaba entre las mujeres que miraban desde lejos, con el estómago revuelto. No podía apartar la vista, porque en ese muchacho veía reflejado mi propio destino si llegaban a descubrirme. Esa noche casi no dormí. Abracé el cuaderno bajo la manta, como si fuera lo único que me quedaba, pero al mismo tiempo temía que fuera mi condena. Me debatía entre quemarlo para salvar mi vida o guardarlo para salvar mi alma. La tradición gritaba que debía destruirlo, mi corazón susurraba que era lo único que me mantenía viva por dentro. La tensión en la aldea siguió aumentando. Los extranjeros comenzaron a recibir miradas hostiles, y algunos hombres los vigilaban de cerca, buscando cualquier motivo para expulsarlos. Mi padre, cada vez más rígido, nos ordenaba permanecer en casa, salir solo lo necesario y no hablar con extraños. Yo obedecía en apariencia, pero dentro de mí ardía un deseo imposible de apagar, volver a ver a esa mujer, escuchar otra palabra suya, confirmar que lo que había leído en ese cuaderno era real. La persecución se convirtió en sombra constante. Sabía que no estaba sola, había otros que también escondían dudas, otros que quizás guardaban secretos parecidos al mío. Pero en nuestra cultura, el silencio era un escudo y también una prisión. Nadie se atrevía a confiar en nadie. En ese clima de sospecha, de miedo y de control, mi alma se iba tensando como los hilos del telar cuando se estiran demasiado. Sentía que en cualquier momento podía quebrarme. Y sin embargo, en ese mismo límite comenzó a gestarse lo inesperado, el punto de quiebre donde el miedo y la fe se encontrarían. El precio de la verdad podía ser mi vida, pero el precio de seguir callada era perderme para siempre. Y yo ya había vivido demasiado tiempo como sombra. El día que mi vida cambió no comenzó con un milagro visible, sino con un susto. Amaneció con viento seco, ese que levanta polvillo y lo mete en los ojos. Yo estaba en el patio, sacudiendo una alfombra sobre la cuerda, cuando escuché golpes en la puerta principal. 3, seguidos, como martillazos. Mi padre abrió. Eran 2 hombres de otra aldea, acompañados por un anciano de los nuestros. Buscaban escritos prohibidos. La noticia corrió rápido, ya habían encontrado cuadernillos en casas vecinas. Mi corazón se encogió. El cuaderno que la doctora me había dado dormía debajo de una tabla floja, junto al telar. Lo tomé antes de que entraran y lo escondí dentro de la funda de una almohada rota, mezclado con lana. Solo revisaremos un momento, dijo el anciano. Uno de los hombres miró bajo la cama, otro levantó los manteles, golpeó paredes con los nudillos como si buscara huecos. Yo sostuve un tazón con agua para aparentar calma, me temblaban los dedos. Cuando se acercaron al telar, el aire se me fue. El más joven alargó la mano hacia la almohada. Un grito interior, silencioso, se levantó, ayúdame. No sabía a quién hablaba, solo supliqué. En ese segundo, mi hermano menor comenzó a toser en el cuarto contiguo, un acceso violento que llamó la atención. Los hombres se distrajeron y corrieron hacia él. El anciano decidió terminar la inspección. Aquí no hay nada, dijo, y se fueron. Me quedé con las piernas de hilo, pegada a la pared, sin poder sentarme. Cuando por fin respiré, supe que había gastado toda la reserva de valentía que me quedaba. Esa tarde, cuando el sol ya no quemaba tanto, fui a llevar agua al manantial. La doctora estaba allí, arrodillada, lavándose las manos. Me vio y me preguntó, en su árabe quebrado, ¿estás bien? Le conté en susurros lo ocurrido. Sus ojos se entristecieron y, después de un silencio corto, sacó de su bolsa un librito más grueso, de tapa sencilla. No puedo quedármelo por más tiempo, dijo. Es para ti, si lo quieres. Está en tu lengua. Me lo puso en las manos como quien entrega a un bebé. Si alguna vez sientes que el miedo te ahoga, lee aquí. Alcé el rostro. ¿Qué es? Pregunté. Sonrió despacio. Buenas noticias sobre Jesús. Regresé doblando esquinas para evitar miradas, con el librito escondido en mi ropa. Esa noche esperé a que todos durmieran. Saqué el texto bajo la lámpara de aceite. No conocía la edición ni a sus traductores, solo reconocí que las palabras estaban vivas. Él vino a los suyos, y a los que lo reciben les da el derecho de ser hijos. Volví a leer.
Hijos. Me quedé mirando la llama. Toda mi vida me habían llamado sombra, carga, boca que debía cerrarse. Hija. La palabra me calentó las manos frías. Comencé a leer cada noche, a sorbitos, como quien aprende a respirar de nuevo. Me encontré con historias de mujeres a quienes Jesús dirigía la voz sin condenarlas. Una que llevaba años enferma tocó su manto y fue sanada. Otra, sorprendida en vergüenza pública, encontró defensa en su presencia. Cada relato se sentía como un vaso de agua en garganta reseca. No estaba oyendo mandatos de hierro, sino una invitación: ven. Un mediodía, mientras tejía, la aldea entera se agitó. Un muchacho acusado de esconder papeles sería llevado a la plaza. Me obligaron a ir. Las voces eran cuchillos. El anciano habló de pureza, de castigo. Cuando levantaron el brazo para azotarlo, algo se quebró dentro de mí. No escuché el resto. En mi cabeza resonaba la frase que había leído la noche anterior: conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Y si esa libertad no era un pecado, sino la mano de Dios extendida. Esa noche no pude dormir. Me levanté, abrí el librito de nuevo. Mis ojos cayeron en otra línea: vengan a mí los cansados y yo les daré descanso. Lo dije en voz baja, como una prueba: estoy cansada. Y por primera vez en muchos años, lloré sin esconder la cara. Lloré por mi madre, por mis manos agrietadas, por mi nombre dicho en voz baja, por la niña que fui y a la que nadie defendió. En medio del llanto, hice algo que jamás pensé hacer: hablé con Jesús. Si eres quien dices ser, si de veras ves a la gente como esa doctora dice, mírame también. Entré en mi casa por dentro. No hubo truenos, ni terremotos, ni una voz en el techo. Lo que hubo fue un silencio distinto, grueso, como manta tibia. Sentí que alguien estaba conmigo en el cuarto. No alguien para juzgar, sino para sostener. Cerré el libro, apagué la lámpara, y por primera vez descansé sin sobresaltos. Los días siguientes, todo alrededor siguió igual: las vacas, el polvo, las órdenes, pero yo caminaba distinta. El miedo seguía, sí, pero ya no era dueño de todo. Era como si, en el telar de mi pecho, alguien hubiera enderezado la urdimbre. Empecé a repetir pequeñas oraciones mientras trabajaba: ayúdame a respirar, muéstrame el siguiente nudo. Eran frases sencillas, pero al decirlas sentía un hilo nuevo sosteniéndome. Un atardecer, la doctora me encontró a solas y me preguntó, con cautela: ¿leíste? Asentí. No supe cómo explicar lo que pasaba, solo dije: cuando leo, es como si alguien me desatara por dentro. Ella me habló de su propia historia, de cómo un día también había sentido que Dios no era un juez lejano sino un padre que cura. No usó palabras difíciles. Dijo: Jesús no viene a robarte tu identidad. Viene a devolvértela. Guardé esa frase como quien enrolla un tapiz terminado y lo protege del polvo. Pero el precio de ese descubrimiento se acercaba. Las inspecciones se hicieron más frecuentes. Un rumor señaló a la doctora, que daba ideas peligrosas. Un grupo de hombres la acorraló en el camino y la interrogó. Yo estaba a unos metros, con un cántaro, fingiendo no mirar. Ella respondió con calma, mostró vendas, jeringas, nada más. La dejaron ir, pero los ojos de uno de ellos quedaron clavados en mí, como si me hubiera visto tragar saliva. Caminé a casa con las piernas temblando. Esa noche escondí el librito en una cavidad del muro, detrás de una piedra suelta que mi madre me había enseñado cuando niña. Aquí guardamos sal, decía. Desde entonces, la piedra también guardaba esperanza. La persecución apretó. Un primo fue citado por hablar con voluntarios. Un vecino desapareció por un fin de semana y volvió con la mirada vacía. Aún así, los enfermos seguían sanando, y eso era un hecho imposible de negar. La mitad del pueblo vivía entre gratitud y rencor. Yo vivía entre dos fogones, el miedo a perderlo todo y la certeza creciente de que había encontrado a alguien. El punto de viraje llegó una madrugada. Mi padre decidió salir con otros hombres para limpiar la aldea de influencias externas. Pronunció esa palabra con los dientes apretados. Yo sabía lo que significaba: irían casa por casa, y si encontraban algo sospechoso, no habría misericordia. Cuando salieron, me quedé en la cocina, con las manos sobre la mesa. La piedra del muro me llamaba como un latido.
La quité, tomé el librito, lo abrí al azar. Mis ojos cayeron en una escena donde Jesús estaba frente a una tumba, y una mujer lloraba. Él le habló por su nombre, y ella lo reconoció. Cerré el libro. Si existía un Dios que decía el nombre de las mujeres para devolverles la vida, yo quería pertenecerle. No calculé nada. Me arrodillé en el piso de tierra, con la frente pegada al suelo. Tartamudeé: Jesús, si tú eres el Hijo que vino a sanar, si no desprecias a las mujeres, si tomas a los pequeños y los haces familia, toma mi vida. No tengo más que darte, mis manos cansadas, mis errores, mis miedos, mi historia rota. Te la entrego toda. Llévame por donde tú digas. Lo que ocurrió enseguida no sé contarlo con exactitud. Fue como si se abriera una claridad dentro de mi pecho. No era un resplandor que lastimara, sino un sosiego profundo. La cocina siguió igual, la olla negra, la mesa áspera, pero yo ya no era la misma. Sentí una ternura fuerte, una autoridad sin violencia. Una frase sencilla se formó en mi mente, sin gritos: eres mía. La repetí en susurro: soy tuya. Me levanté con la certeza de quien encuentra un sendero en la montaña después de horas de estar perdida. No desaparecieron los peligros, pero el miedo perdió su trono. En el telar, mis dedos comenzaron a hilar un motivo nuevo, sin que yo lo planeara, una puerta entreabierta con un camino que se alejaba. Cuando lo noté, me eché a reír bajito, como niña. No te delates, me dije. Pero la alegría escapaba por mis ojos. A los pocos días, supe que la doctora y su equipo se irían pronto. La epidemia había cedido lo suficiente y los rumores estaban envenenando su permanencia. La busqué una última vez en el manantial. Llevaba una mochila chica. Tal vez no regrese, dijo. Sentí un vacío, pero también una convicción. Saqué el librito del bolsillo y lo abracé contra el pecho. No me dejas sola, respondí. Él se queda. Ella sonrió, con lágrimas. Sí. Él se queda. Me pidió mi permiso para orar a su manera. Asentí. Sus palabras fueron simples, pedían cuidado, dirección y valor. Valor fue la que más me sacudió. Volví a casa con una calma rara. Esa noche, mi padre regresó con las ropas polvosas y los ojos ardientes. Ordenó que todas las mujeres de la casa trajéramos nuestras cosas para revisar. Sabía que, si encontraba el librito, sería mi fin. Mientras él registraba, ocurrió algo inesperado. Mi hermano, el mismo que había sanado, se interpuso y dijo sin titubeos: basta. No somos ladrones. Nadie se esperaba aquella osadía. Mi padre dudó, como si hubiera visto un fantasma en su propio hijo. Ese parpadeo me dio segundos. Deslicé el librito dentro de la funda del telar, entre cientos de hilos. Revisaron mantas, cajas, vasijas. No hallaron nada. Cuando todos durmieron, me senté junto al telar. Pasé la mano por las hebras. No soy sombra, me dije. Soy hija. Repetí la palabra hasta que se volvió carne. En mi corazón, el miedo aún respiraba, pero ya no mandaba. Había alguien más en el centro: Jesús, el que llama por el nombre, el que se sienta con mujeres, el que no usa la fuerza para gobernar. Yo no sabía cómo saldría de la aldea, ni cuándo, ni con quién. Pero ya tenía un quien que me sostenía. Esa fue mi conversión, no una huida del mundo, sino una pertenencia nueva en medio del mismo polvo. Desde entonces, cada amanecer traía el mismo paisaje: piedras, gallos, voces duras, y, sin embargo, todo estaba distinto. Me descubrí cantando bajito mientras preparaba té, agradeciendo por el pan sencillo, preguntando por el siguiente paso como quien confía en un guía invisible. La tradición seguía ahí, con su peso. La persecución no había cesado. Pero por dentro nació una libertad que no dependía de puertas abiertas. Unos días después, tejí el tapiz más hermoso que mis manos habían hecho. En el centro, dibujé un sendero que cruzaba entre dos rocas y se perdía en un valle luminoso. Lo vendieron sin darle importancia. Para mí, fue un mapa. No sabía todavía por dónde caminaría ni quién me ayudaría, pero ahora tenía dirección. Y cuando el miedo intentaba hablar fuerte, ponía la mano sobre la tela y susurraba: soy tuya. Después de aquella noche en que me rendí por completo a Jesús,
Algo invisible cambió en mi interior. No fue que la aldea se volviera de repente un lugar seguro, ni que mi padre dejara de ser severo, ni que los rumores sobre los escritos prohibidos desaparecieran. Todo seguía igual. Pero yo ya no era la misma. Era como si me hubieran dado nuevos ojos. Veía las cosas de otra manera. La misma pared de adobe parecía menos cárcel y más refugio. El mismo telar, que antes era cadena, ahora se convirtió en oración silenciosa. Al principio, nadie notaba esa transformación, excepto yo. Mientras tejía, repetía en voz baja las palabras que había leído: conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Cada nudo que apretaba era como una declaración, cada figura que dibujaba con hilos de colores llevaba escondido un símbolo de lo que estaba viviendo. Mis tapices empezaron a cambiar. Ya no eran solo flores tradicionales ni patrones geométricos. Sin que mi padre lo sospechara, comencé a tejer símbolos de caminos abiertos, aves en vuelo, montañas con un amanecer detrás. Para mí, eran mensajes secretos, recordatorios de que mi vida no estaba cerrada, sino que había una salida. Con el tiempo, noté también cambios en mi actitud. Antes, obedecía con miedo, con el cuerpo encogido. Ahora obedecía en apariencia, pero dentro de mí había paz. Cuando mi padre levantaba la voz, ya no me sentía como un insecto a punto de ser aplastado. Recordaba la frase que Jesús dijo a una mujer que todos querían condenar: yo no te condeno. Y esa certeza me levantaba por dentro. El primer fruto real de esa fe fue la manera en que trataba a mis hermanos. Ellos también vivían bajo la dureza de nuestro Padre. Antes, yo descargaba en ellos la frustración acumulada, gritos, regaños, órdenes. Pero poco a poco, empecé a hablarles con más paciencia. Cuando mi hermano menor tenía miedo en las noches, me sentaba a su lado y le decía en secreto: no estás solo. A veces le cantaba bajito melodías que inventaba, como arrullos. Era como si el amor que Jesús había derramado en mí comenzara a desbordarse hacia ellos. Uno de los cambios más profundos fue en la manera de orar. Durante toda mi vida, las oraciones habían sido repetición mecánica, recitar palabras sin alma, por miedo a fallar. Ahora mis oraciones eran como conversaciones. No necesitaba recitar 100 frases. Bastaba con cerrar los ojos y decir: Jesús, ayúdame hoy. O gracias por este pan. O dame valor. Sentía que alguien respondía, no con voz audible, sino con una quietud en el pecho. Esa quietud me sostenía. Sin embargo, el peligro crecía. Los rumores sobre mujeres contaminadas por los infieles comenzaron a correr. Una tarde, en el mercado, escuché a 2 hombres hablar de ejemplos que había que dar. Mi estómago se contrajo. Volví rápido a casa y esa noche abracé el librito con más fuerza que nunca. No le pedí a Jesús que quitara la persecución. Le pedí que me mantuviera firme aunque me descubrieran. Fue en esos días de miedo cuando experimenté otro fruto, la valentía. No era una valentía escandalosa ni desafiante. Era calma. Una tarde, mi padre me preguntó directamente si había tenido contacto con la doctora. Sentí que la sangre me abandonaba, pero al mismo tiempo algo me sostuvo. Lo miré a los ojos por primera vez en años y dije: ella me ayudó cuando nadie más podía. Esperaba un golpe, un grito. Él se quedó en silencio. Murmuró algo y se fue. Ese día entendí que la valentía no era ausencia de temor, sino caminar a pesar de él. Otro fruto fue la esperanza. Hasta entonces, yo había vivido pensando que mi futuro sería igual al pasado: silencio, servicio, sombras. Pero al leer sobre las promesas de Jesús, comencé a soñar. Soñaba con estudiar, con leer libros enteros, con enseñar a mis hermanos a escribir sus nombres, con salir de la aldea y ver el mundo más allá de las montañas. Soñaba con criar hijos libres, no sometidos. Esos sueños no eran solo imaginación, eran semillas de fe. Un día, ocurrió algo inesperado que confirmó mi cambio. Mi prima, la misma que me había ofrecido enseñarme a escribir años atrás, vino a visitarnos. Estaba preocupada porque su esposo la trataba con dureza. Esa noche, mientras preparábamos pan, me susurró: ¿cómo aguantas tú? Antes habría callado. Pero esa vez me atreví a decirle: no todo lo que nos enseñaron es verdad. Dios no nos hizo para ser sombras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dije más,
pero entendí que mi transformación ya estaba alcanzando a otros. En secreto, empecé a enseñar a mis hermanos a leer usando los pocos textos que tenía. El librito se convirtió en nuestro maestro clandestino. Les mostraba letras, les hacía repetir palabras. Ellos no entendían todo, pero su curiosidad era chispa. Verlos deletrear me daba fuerza. Era como romper cadenas invisibles una letra a la vez. Hubo noches en que dudé. Me preguntaba si estaba arrastrando a los demás a un peligro innecesario. Recordaba los castigos públicos, los azotes, los rumores de apedreamientos. El miedo me susurraba que era mejor quemar el libro y olvidar todo. Pero en esos momentos, abría al azar y encontraba frases que parecían escritas para mí: no temas, porque yo estoy contigo. O yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Era como si Jesús mismo respondiera a mis dudas. Mi cuerpo también empezó a mostrar la transformación. No en forma de adornos ni cambios externos, sino en mi postura. Caminaba más erguida. Mi mirada ya no se arrastraba siempre al suelo. Descubrí que podía sonreír sin pedir permiso. Mis manos, que siempre estaban tensas, aprendieron a aflojarse en los momentos de oración. Era como si hasta mis huesos supieran que pertenecían a otro dueño. La persecución, sin embargo, no se detuvo. Una noche, la doctora y su equipo tuvieron que salir de la aldea. La despidieron con hostilidad, acusándola de romper la fe de las mujeres. Yo la miré de lejos, sin poder acercarme. Antes de irse, buscó mi rostro entre la multitud y, con un gesto de la mano sobre el corazón, me recordó que no estaba sola. Ese fue el último día que la vi en mucho tiempo. Pero para entonces, la semilla ya estaba enraizada. Yo ya había entregado mi vida a Jesús. Su ausencia no detuvo mi transformación. Al contrario, me obligó a depender directamente de Él. Mis oraciones se hicieron más profundas. Mis sueños más claros. Mi fe más firme. El fruto más hermoso llegó en una mañana común. Estaba moliendo trigo cuando mi hermano pequeño me preguntó: ¿por qué sonríes sola? Lo miré y, en vez de ocultar, le respondí: porque descubrí que somos valiosos. Que Dios nos ve. Él me quedó mirando sorprendido, y luego rió. Esa risa fue como un canto nuevo en la casa. Supe entonces que el cambio no era solo para mí. Era para mi familia, para mis hermanos, para las generaciones que vendrían. La transformación había comenzado en secreto, pero sus frutos se verían a la luz. Hoy, mientras escribo estas palabras desde un lugar que nunca imaginé alcanzar, miro hacia atrás y siento como si toda mi vida hubiera sido un largo invierno interrumpido por un amanecer inesperado. No fue un camino fácil. No fue un milagro instantáneo que borrara el dolor. Fue un proceso lento, como un tejido que se va formando hebra por hebra. Recuerdo a la niña que fui, con los dedos sangrando sobre el telar, convencida de que su voz no tenía valor. Recuerdo a la joven que vivió bajo órdenes y silencios, creyendo que obedecer era lo único que podía salvarla. Esa niña y esa joven todavía viven en mi memoria, pero ahora no son definidas por el miedo, sino por la obra de Jesús en mi vida. Desde el momento en que le dije: soy tuya, todo comenzó a cambiar. No desaparecieron las cadenas externas, pero mi espíritu dejó de estar preso. Y esa libertad interior fue la semilla de todos los cambios visibles que vinieron después: la valentía para hablar, la ternura para cuidar a mis hermanos, la esperanza para soñar con otro futuro. Hoy puedo caminar sin bajar la mirada. Puedo reír sin pedir permiso. Puedo abrir un libro y entender que cada palabra es una puerta al conocimiento. Puedo orar en voz alta y sentir que mis palabras llegan a un Padre que no me castiga, sino que me abraza. Pero mi historia no es solo mía. En cada pueblo, en cada aldea escondida entre montañas o desiertos, hay niñas como yo fui. Niñas a quienes les han robado la infancia, mujeres a quienes les han hecho creer que son menos, madres que cargan cadenas disfrazadas de religión. Ellas viven en silencio, convencidas de que su sufrimiento es sagrado, que su dolor es deber, que su valor depende de la obediencia ciega. A ti que me escuchas, quiero pedirte algo: no las olvides. Ora por ellas. Ora para que en medio de sus noches, Jesús se acerque como lo hizo conmigo. Ora para que sientan que no son invisibles, que sus lágrimas no se pierden en el polvo. Ora para que la verdad rompa las cadenas más fuertes. También te invito a hablar. Cuenta mi historia, no para recordar mi dolor,
sino para dar voz a quienes aún no pueden contar la suya. Habla en tu casa, con tus amigos, en tu comunidad. Cuanto más hablemos de esto, menos podrán ocultar la realidad. La oscuridad se mantiene viva solo mientras permanece escondida. Cuando la luz entra, la mentira se desmorona. Y si alguna vez piensas que tus acciones son pequeñas, recuerda esto: una sonrisa cambió mi vida. Una palabra sembró esperanza en mí. Un librito escondido me abrió un nuevo mundo. Lo que para ti puede parecer un gesto mínimo, para otra persona puede ser la llave de su libertad. No sé qué será de mí en los próximos años. Sé que mi camino seguirá teniendo riesgos, porque mi decisión no es aceptada por muchos. Pero también sé que no camino sola. El mismo Jesús que me encontró en una aldea perdida de Afganistán camina conmigo ahora. Y sé que camina también hacia las vidas de otras mujeres, incluso aquellas que todavía no saben pronunciar su nombre. Mi invitación para ti es simple pero profunda: únete a mí. Ora, habla, comparte. Y si quieres dejar tu huella en esta misión, escribe conmigo una sola palabra: esperanza. Porque esa es la palabra que me sostiene, la palabra que deseo que sostenga a todas mis hermanas que siguen en silencio. No olvides esto: yo fui sombra y ahora soy hija. Fui prisionera y ahora soy libre. Fui olvidada y ahora soy vista. Y esa transformación no vino de mí, sino de Jesús, el que abre caminos donde solo hay muros. Que mi historia sea testimonio de que, aun en los lugares más oscuros, la luz puede entrar. Y que esa luz nunca se apaga.